Bueno chicos, estamos hoy con Diego Manuel Díaz Riffs, Diego Riffs para los amigos. Un placer, chavalín. La primera pregunta es sencilla y rápida. ¿Quién es Diego Riffs? Yo ya te conozco, ya sé quién eres, pero cuéntanos un poco. Pues bueno, soy un entrenador, me dedico a esto a tiempo completo y bueno, un resumen rápido es que entreno personas. ¿En qué año de tu vida descubriste este deporte y a través de qué fuentes? Descubrirlo en 2017, que fue cuando aprendí un poco de esto o me empecé a llamar la atención. Como dieron la gran mayoría que hemos estado aquí con Power Explosive, básicamente. Entonces, pues bueno, desde ahí descubrí que, joder, que a mí lo que al final, yo cuando me apunté al gimnasio, lo que me gustaba era hacer básicos. Además, también había un chico que entraba en mi gimnasio que ya hacía Power, aunque yo no lo supiese. Y bueno, me llamó mucho la atención y pues, al final acabé un poco metiéndome en el mundo, compitiendo en 2017 como subjunior. Y bueno, pues ya me empezó a llamar la atención, me acabó llamando un poco más la atención también el mundo del entrenamiento y al final pues acabé centrando un poco mi foco y mis energías en eso y es un poco a lo que me dedico a día de hoy, me encanta y bueno, estoy muy agradecido de haber podido encontrar mi camino en el sentido quizá tan pronto. Vamos a hablar un poco del equipo de entrenadores, porque al final todos sabemos que sois tres, de Remote, Lucio, Josemi y tú. Cuéntanos un poco la química de trabajo en este tipo de campeonatos tan importantes, cómo os organizáis, sobre todo, y cuéntanos también un poco cuántos campeonatos ya lleváis, nacionales, internacionales, a modo de resumen. Vale, bien, pues en general la química es muy buena. Creo que es simplemente pues, cuestión de organización, de si al final pues, alguien tiene más atletas en una categoría o pues, al final necesita ayuda de alguno de nosotros o soporte, pues ahí estamos y ya está. O sea, al final es simplemente saber un poco cuál es el objetivo de cada uno, por qué están y pues al final en base a eso ayudarnos, tratar de que 3 ojos, bueno 6, vean mejor que 2 y ya está, pues básicamente pues ayudarnos un poco a tomar las mejores decisiones y mientras a lo mejor uno puede estar con el atleta, otro pues a lo mejor se encargue de hacer los números y ya está, un poco eso. ¿Quién crees que ha cambiado más? ¿El deporte, digamos, desde 2021 hasta ahora o el Diego que fue a Laurín en 2021 y llevó ya un par de atletas ahí a una P1 por primera vez? Joder, es jodida esta pregunta. Supongo que los tres. Creo que al final el deporte sí que ha cambiado mucho desde que yo lo conozco y sobre todo creo que a Laurín fue un poco el antes y el después quizá, ¿no? Porque fue así el primer campeonato grande después del COVID y todo. Pero bueno, te diría que cada uno en su medida. Yo creo que he cambiado mucho como persona y como profesional. Y bueno, creo que al final el deporte ha cambiado mucho también para bien. Yo considero que ha cambiado también para bien. Pues diría que los tres, pero bueno, los tres aspectos para en bien. su justa medida. Eso es. Vamos a hablar un poco ahora de antecedentes de años anteriores, ¿vale? De la carrera profesional de Diego, que ya sabemos que no es la primera vez que va a una P1 y que lleva atletas importantes. En 2021, en Alaurín, digamos que fue la primera vez, o no la primera vez, pero fue ese campeonato que ya empezaste a llevar atletas que te empezaron a posicionar muy bien en el panorama nacional. Cuéntame un poco, ese campeonato estuvo muy bien, porque ya hablaremos un poquito de él, pero cuéntanos un poco, o cuál crees tú que ha sido el mejor campeonato que has hecho tú como entrenador hasta la fecha. Bueno. Yo creo que el junior de este año fue quizá la mejor, porque fue el campeonato donde al final ya no que quizá más gente llevase en el sentido de que al final se juegan cosas, pero sí en el que creo que mejor se lo todo. Al final el objetivo número uno es ganar y eso está claro, ¿no? Entonces creo que para mí fue la mejor competición como entrenador y que mejor sabor de boca me dejó, porque sentí que no pude hacer, no hubo nada en cierto modo que me dejase un poco con quizá el sabor de boca de y si hubiese hecho, no tenía los demonios dentro de, podría haber hecho otra cosa. Creo que al final salió muy bien, creo que en ese caso pues tanto yo como mis atletas pues pudimos leer muy bien la situación, yo me encargué de intentar ponerle el peso a la barra que ellos pudiesen hacer y ellos al final, que son los que lo hacen, que muchas veces se nos olvida y son ellos los protagonistas en ese sentido, pues levantarlo y ya está, y al final pues lograr los resultados. ¿Hay algún atleta que eches o alguna ausencia que eches en falta, digamos, que compita en competiciones cercanas o alguien así más del cartel vintage, digamos, de gente que competía más antiguamente y que digas, oye, ojalá volviera al panorama más importante nacional? Pues mira, de cartel vintage, te diría 2 personas que sí que echo de menos, que una es Adrián Solana, que los que lleven ya tiempo en el deporte sabrán quién es, porque yo lleva mucho, de hecho la última vez que compitió fue contigo, y es alguien que sí que creo que sería muy interesante verle ahora porque en su momento tenía un estatus de invencible, era como que siempre se bromeaba mucho con que era imposible ganar a Solana. Y me gustaría verle a día de hoy, con la subida de nivel que ha tenido el Power, cómo se habría adaptado él y si al final
supongo que sí, porque al final, quiero decir, al final el nivel crece, pero creo que puede acabar creciendo para todos. Entonces, me gustaría ver o sea, cómo estaría él a día de hoy, en 2024. Y también me gustaría ver a Jordi Moore, que creo que al final, sobre todo por lo que quizás es más reconocible por el peso muerto, ¿no? Y me hubiese gustado también ver un poco dónde hubiese llegado y en qué estaría hoy. O sea, estamos hablando de alguien que hizo 360 en 2022 de muerto, que es el peso muerto más pesado hasta la historia de España. Y pues, me hubiese gustado, la verdad, ver dónde estaría a día de hoy en 2024, pero bueno. Cuéntanos un poco, ahora vamos a hacer preguntas en relación al absoluto del año pasado, que nos dejó momentos bastante importantes. Cuéntanos un poco cómo viviste esa batalla en 74, cómo la viviste desde dentro y qué enseñanzas o qué aprendizajes te llevas de ella a día de hoy. Desarrolla lo que necesites. Me has pegado donde duele, bueno, no sé, o sea, al final, quizá el principal aprendizaje que puedo sacar, o sea, que saqué de esa competición es no creo que fuese un problema de manejo de expectativas, porque creo que al final todo lo que pusimos en cierto modo estamos para ello, pero sí que, o sea, pero ya al final, lo que me venía pasando también de antes es que al final yo tenía mucha confianza en mí mismo de tomar las buenas decisiones, porque al final, pues, hasta ahora los antecedentes que había tenido eran muy buenos, ¿no? De hecho, en 2023, o sea, para mí en ese sentido ha sido desastroso de, joder, parece que no pongo un número bien, o a lo mejor lo pongo, pero no sale, ¿no? Entonces, es algo que me ha enseñado mucho esa competición y en general 2023, es a ser un poco más cauteloso con mis capacidades, obviamente confiar en mí y creo que al final la confianza en uno mismo es muy, muy importante, sobre todo cuando al final tienes una persona que depende de ti y eres tú la encargada de que al final esa competición salga bien, pero no, o sea, no tener tanta confianza de que todo sale, de que al final has hecho un buen trabajo y tiene por qué plasmarse, porque no tiene por qué ser así. Entonces, el principal aprendizaje que salgo yo con eso es tratar de, o sea, aprender a ser más conservador, aunque quizá incluso creas que está para ello, saber leer un poco mejor la situación y que quizá a lo mejor no te hace falta tanto, y que al final por el hecho de querer pasarte de ambicioso y querer al final aspirar a algo súper grande, pues lo que hablamos, ¿no? Que se me acabar perdiendo total, hacerte vulnerable y que eso implique que al final, pues como nos pasa a nosotros, quedarnos fuera del podio. Cuéntanos también un poco la categoría menos 52, un poco el desarrollo de esa competición. Metiste a un atleta del primer grupo al final en el podio absoluto, además un atleta muy joven, Andrea. Cuéntanos si para este año tienes alguna sorpresa preparada, ves que alguien que no esté muy en el radar de la gente sepas que puede hacer algo importante, o algún atleta que sepas que a lo mejor no está muy sonado en redes y puede hacer algo que sorprenderá. No dicen mío en general, ¿no? En general o tuyos. O sea, bueno, esa competición se dio, o sea, simplemente pues al final tenía no llevaba demasiado tiempo trabajando con ella, al final se dio bien, venía con un total nominado mucho más bajo del que realmente era capaz de hacer, entonces pues salía en el primer grupo y bueno, pues al final pusimos nuestro mejor total, hicimos una buena competición y eso le sirvió para meterse tercera, ¿no? Y a día de hoy, o sea, de cara a este campeonato, o sea, creo que cada vez es más complicado porque al final las redes sociales están ahí, al final cada vez los atletas tienen en general más exposición. Entonces, a día de hoy, honestamente desconozco si hay alguien que se nos está pasando por el radar y está muy fuerte y no contamos con ello, o por lo menos que sea un atleta totalmente nuevo. O sea, por ejemplo, en el caso de Andrea creo que al final muy poca gente la conocía y al final supo estar ahí, pero realmente creo que a día de hoy, incluso gente que a lo mejor pues pueda... O sea, creo que ya es mucho más de tener a gente en el radar, ¿no? Incluso, pues, por ejemplo, con Alfred el año pasado que, joder, pues partía con 7.50 total o algo así, y al final estuvimos a nada de conseguir meternos primeros, y al final quizás es un poco alguien con quien no contaba, pero al final está fuerte, ¿no? Entonces creo que en esta competición es un poco igual. O sea, hay mucha gente que a lo mejor está incluso por debajo de las nominaciones, o sea el total con el que nominan es muy bajo de que a lo mejor son capaces, pero a día de hoy no lo sé, de deciros que un atleta que nadie le tiene en cuenta y yo sí que sepa que va a hacerlo muy bien, no lo sé. O sea, por lo menos en mi roster no creo que no haya nadie que a lo mejor que la gente no tenga en cuenta, y luego aparte no lo sé. Yo es que encima cada vez consumo menos redes sociales y no deja de meterlo de menos. Y ahora vamos ya con la última batería de preguntas, que son preguntas algo más sueltas para aquí mi hombre Diego. Yo, por lo que te conozco, sé que eres una persona muy tranquila, muy racional, pero siempre te veo muy pasional en las competiciones. ¿Te consideras una persona que se deja llevar por las emociones o eres una persona mucho más asentada, mucho más tranquila y mucho más, digamos, racional, menos pasional? Me considero una persona muy tranquila, como tú me conoces, lo que has dicho tú. Pero en competición no sé, cambio. No me gusta, o sea, me gustaría tomarme más tranquilo,
O sea, creo que no soy emocional en el sentido de que me deje guiar por la emoción a la hora de tomar decisiones. Creo que ahí sí que soy capaz de mantenerme muy sereno y creo que es un punto a favor muy bueno mío, que al final, sobre todo que he aprendido a gestionar con el paso del tiempo, que el tener la cabeza fría, un poco lo que hemos dicho antes, que me ha enseñado también este último año, a tener la cabeza fría, a que no te puedan las expectativas. Pero bueno, no sé, llego a tarima y pues, la emoción de al final venga, hacerlo o que haga algo que tú sabes que supone a lo mejor algo muy... O sea, que es un poco un clutch en el sentido de que eso ya cambia el desarrollo de la competición, pues al final supongo que también un poco la tensión que yo guardo como entrenador, pues al final la acabo soltando de esa manera. Si me preguntas, no me gusta. No, me veo y digo, joder, no me gusta cómo salgo ahí de loco. Y bueno, es una pequeña propuesta que me he hecho a mí mismo de intentar ser un poco más calmado y bueno, no dejar tanta emocionalidad suelta, pero bueno, luego nunca sabes, es que llegas ahí y puede pasar cualquier cosa. ¿Crees que el powerlifting a nivel de creación de contenido y de redes sociales está bien posicionado o crees que debería de sacar incluso más partido? Sí, creo que sí. Creo que está evolucionando muy bien y al final ya no solo el hecho de subir levantamientos, sino al final tratar de generar una comunidad y que al final, en cierto modo, que la gente ya no solo te quiera seguir por cuánto de fuerte estás, sino porque al final se pueda quizá ver reflejado en ti. Creo que eso es muy bueno, creo que eso es algo que lo está haciendo muy bien Stone y Beto, que al final creo que están generando un poco ese sentimiento de comunidad de no me dedico a ser únicamente un levantador, donde al final simplemente te enseño mis levantamientos y ya está, sino que te enseño un poco pues, mi vida, que hay detrás. O sea, en el caso de Tony sí que sé que hace un poco más de creación de contenido específica de entrenamiento. Entonces creo que eso es algo muy bueno, creo que el hecho de que al final la gente que al final pues yo diría que son uno de los mayores referentes que puede tener a lo mejor la gente joven que se inicia en esto, porque al final son chavales jóvenes. Beto ya no es junior, pero bueno, es el primer año Open. Tony todavía es junior, entonces es gente muy joven, pero que está muy arriba en el deporte y que al final la gente se quiere ver reflejado y quiere, o sea, en cierto modo les sirve como inspiración, ¿no? Entonces creo que el hecho de que al final pues exploten un poco su imagen en ese sentido y de manera muy inteligente, creo que se hace mucho bien para el deporte, porque lo que digo, ya no es solo 4 tíos que no conoces haciendo algo que tampoco entiendes, a lo mejor alguien que te está explicando su rutina, cómo hacer las cosas, qué background lleva detrás, cómo ha sido su preparación. Entonces hace que al final no nos fijemos solamente, o la gente no vea solamente lo bien que le va a la persona y al final se piense que si no le sale bien es porque a lo mejor no vale para esto, sino que entienda que todo el mundo pasa por bajones, que todo el mundo tiene subidas y bajadas y que es parte del deporte. Entonces creo que eso sí que está haciendo muy muy bien y creo que al final se está viendo como pues el deporte cada vez está llegando más gente, sobre todo gente más joven, que creo que es lo importante. No hay más que ver pues, el volumen de gente del sub-junior y todo, y al final esa gente es el futuro, o sea, es importante. Entonces, si queremos que al final el deporte siga creciendo, creo que hay que tratar de hacer que la gente se interese por él. Un entrenador y un atleta campeón, ahora que has mencionado a Tony y a Beto, un atleta y un entrenador campeón, ¿se nacen o se hacen? Es una buena pregunta. Yo creo que se hace. O sea, creo que es un poco un mix de ambas. Esto te está dando atleta. Creo que es un poco mix de ambas. Creo que al final tienes que tener ciertas cualidades y no hablo de genética como tal, que es muchas veces lo primero que la gente piensa y al final como que muchas veces acaba siendo un limitante, ¿no? Es que, claro, es que tiene mucha genética. Creo que la genética es importante en este deporte, en todos los deportes, pero creo que en este deporte puede cobrar incluso una importancia especial. Pero eso es las cualidades que a ti se te han dado, o sea, tú has nacido con ello, pero la disciplina de trabajo, el sacrificio, el tirar hacia adelante cuando las cosas se tuercen, porque, disclaimers, es que se van a torcer. O sea, en mayor o menor medida, a todo el mundo va a tener una época en la que se va a torcer un poco las cosas. Entonces, eso de seguir adelante, de seguir picando, de creer en ti, es algo que se hace, es algo que lleva mucho tiempo y creo que al final, joder, lo podemos ver de muchos otros atletas que quizás sí tenían esas cualidades con las que han nacido para poder llegar lejos, pero que se han quedado en nada simplemente porque al final pues, no tenían quizás esas capacidades para tirar hacia adelante cuando tenían que tirar hacia adelante, cuando las cosas se ponen más feas. Tío, no he hablado muchísimo. Mucho. Perdón. Tú no te preocupes, que a la gente le pasa, en plan, que no es directo, en plan, que se va a cortar, ¿sabes? Claro. Se va a cortar y, claro, que no pasa nada. Que si te trabas y nos quedamos así 2 minutos, luego eso se quita, no pasa nada. Quiero ver cómo llega Gordito después de pues, competir 3 semanas antes en el Mundial, o Alba también. Pues. ¿Se lo decimos o no, Álvaro? No se lo vamos a decir. ¿No va o Alba? Sí va. ¿No va Gorditos? ¿Esto lo vas a cortar? Claro, obviamente. Joder, no lo cortes y pon mi ración, tú. Corazón roto.